¿por qué me citó en este lugar, al aire libre? Aquí se conjugan varias cosas que a veces en otro espacio no se pueden conjugar. Aquí tenemos agua, aire, tierra, tratando de estar en armonía con la naturaleza, ¿sí? Y de esa manera pues lograr mejores interpretaciones, ¿sí? Y en contacto con ella poder trabajar. No solamente es mirar la orina, sino que también hay que generar algunos espacios o estar en algunos espacios que nos permitan trabajar en mejores condiciones. Desafortunadamente, pues, a veces el ruido y otros elementos inciden en muchas de estas situaciones. Usted como sabedor siempre ha utilizado la medicina ancestral para todo este tipo de visiones en la orina y desconociendo que puede haber una medicina occidental que también puede servir para lo mismo. ¿Por qué usted se enfoca más en la medicina botánica? Aunque muchas personas tal vez no lo vean así porque nacieron ya en una ciudad pues donde conocieron la otra medicina, desconociendo primero las diversas culturas que hay en este país y desconociendo otros caminos, otras medicinas que pueden realizar las mismas funciones que hace una pasta, una inyección. La ventaja de esta medicina es que no le van a quedar otros efectos a las personas que terminen causándole otro tipo de enfermedad. Algunos le llaman efectos secundarios, ¿sí? O no va a ser tan invasivo como sucede con otras sustancias. Como se realiza de manera natural, entonces los resultados van a ser unos resultados sanos o muy limpios, ¿sí? Cualquiera de estas plantas que se tienen aquí, ¿sí? Ya un poco conocidas, traté de traer un poco las más conocidas, no van a generar ese tipo de efectos o sustancias como sucede con una pasta o con otro tipo de medicamento que viene ya desde el punto de vista químico, a diferencia de esto que es biológico, con características muy naturales. Sabedor, ¿nos puede hablar de ese conocimiento tan amplio que usted tiene de todas esas plantas que utiliza en el cuidado del organismo cuando hace la visión de la orina? Bueno, respecto a las plantas sucede una cosa que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Primero, la región. Partamos desde allá porque cada quien en su región es donde desarrolla ciertas condiciones y esas ciertas condiciones le van a dar a esa persona pues unas características que no van a ser común con relación a otros espacios donde las personas se críen o nazcan. Uno. Dos, el tipo de alimentación e incluso el fruto o la fruta que comen. Prácticamente cada quien tiene una fruta
que es la fruta que de una u otra manera le sirve para muchas cosas, ¿sí? Y sobre eso pues ya viene la parte de las plantas, la parte medicinal, que es el complemento, que también eso tiene que ver con la comida. A veces pues el problema de muchas enfermedades es del tipo de productos o alimentos que nosotros consumimos. Y así mismo pues se determina qué está comiendo y qué es lo que posiblemente le está afectando la comida, y de esa manera pues por medio de la visión del orine nosotros determinamos y decimos que está aconteciendo en el cuerpo de esa persona esto o aquello, y así mismo viene el tipo de planta según la situación que se dé a cargo o el lugar donde se encuentre la persona o nos encontremos. Usted mezcla la medicina botánica ancestral con la medicina química occidental. Aquí hay que ser muy claro. No es lo mismo un limón natural que un jugo que sepa a limón, un químico que sepa a limón con sabor a limón. Limón es limón, lo que le llaman el cítrico o el químico cítrico, que a veces, entonces, la medicina ancestral lo tiene todo. Miren, aquí está la botánica, eso no necesita andar cogiendo de allá y poner acá, no se hace. Nosotros trabajamos con esto, nos esforzamos en esto, hacemos recorrido, nos interconectamos, hablamos con los otros sabedores para alimentarnos en lo nuestro, y de esa manera tratamos desde lo nuestro hacer lo que se debe hacer a nivel de medicina. En Bogotá existen los quilombos, centros de medicina ancestral que buscan la visibilización y la preservación de los saberes ancestrales de las comunidades afrocolombianas. Para promover dichos saberes se han buscado alternativas desde la Secretaría Distrital de Salud para preservar y fomentar estas prácticas. Sin embargo, estas iniciativas se han quedado cortas y no han llegado a un acercamiento asertivo hacia actores externos a la comunidad. Esto por el hecho de que no ha habido un alcance más grande hacia toda la población bogotana, sino que ha consistido en desarrollarse en ciertas localidades donde el acceso a la medicina occidental es limitado y tienen como segunda opción estos centros de medicina ancestral afro. También, por el hecho de que el gobierno no ha invertido en campañas más efectivas para la difusión y el conocimiento de estos centros, y asimismo, la falta de espacios donde se puedan llevar a cabo estas prácticas, limitando a la comunidad a lo que el gobierno invierta en ellos e impidiéndoles la difusión a otras localidades bogotanas. Ya. Bueno, les venía comentando acerca de las hierbas, de que estando en la misma región y entre diferentes personas con ciertos conocimientos, la misma hierba, decíamos que no, esta sirve para esto, el otro me dice que sirve para esto, que no, que yo le doy otra aplicación acá, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? De que dentro de esas diversas aplicaciones, como todos no tenemos la información, al esa información ser compartida, todos nos enriquecemos y todos adquirimos un poco más de conocimiento sobre cada una de estas cosas, sin contar de que estamos hablando de una región. Por ejemplo, el caso del Chocó, pero tenemos la costa atlántica. Y por lo general todos los pacientes que lo buscan son de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. No, parece raro, pero no puedo decir ni siquiera, pero es la multitud de personas que llega a uno, es de diversas culturas. E incluso me ha tocado tratar casos con personas extranjeras que en algún momento creí que no les interesaba o que era un chiste o simplemente venían por esa situación. En algún momento una doctora me habló de que si podía orientar a un señor que venía de Canadá en el conocimiento de las hierbas. Llegan de todo tipo de personas, personas que a veces uno no cree. Quería preguntarle, Sí, señora.
¿cómo llegan los pacientes a buscar la medicina por medio de la vista de la orina? ¿Cómo llegan? O sea, a donde usted. ¿Qué canal utiliza para que los pacientes lleguen a donde está usted para buscar esta forma de medicina ancestral? Bueno, en el momento tenemos una situación. Esta medicina está llegando a las personas por medio de una u otra persona que se conoce, el voz a voz, ¿sí? Entonces, una persona que conoce dice, no, esto te lo pueden tratar de otra manera si tienes mucho tiempo y no has dado con el tono de esto. Ve, busca a tal persona, busca a tal persona que él te puede indicar o te puede decir cómo se realiza esa o cómo se resuelve esa situación. Esa es una de las formas como la información le llega a las personas y nos las remiten a nosotros, cada uno de los pacientes que pues presenta algún tipo de... Los pacientes que usted atiende, ¿ellos mismos preparan los medicamentos o con las plantas o con todo lo que usted les da, porque nos habla de muchas plantas, o cómo es ese proceso? Cuéntenos cómo es el proceso. El paciente no puede preparar los medicamentos porque suceden unas cosas un poco delicadas. Primero que todo, un medicamento, cualquiera que sea, aunque hay muchas personas que desconocen, puede ser un veneno dependiendo la dosis en que se emplee. E incluso el día o la noche incide en este tipo de toma o de preparaciones. Lo otro, el tipo de medicamento, las cantidades, ¿sí? Las horas, como ya en un momento lo dijo, ¿sí? Inciden mucho en esa situación. Entonces, hay que preparar. De manera general, la medicina ancestral, en especial la medicina botánica ancestral de las comunidades étnicas, y en este caso de las comunidades afro, responde a la necesidad de acceso efectivo a los servicios de salud, servicios desatendidos históricamente por el Estado central y que han llevado a estas comunidades, principalmente asentadas en el Pacífico colombiano, con una flora y fauna mucho más amplia que en las grandes ciudades, a atender sus males desde la investigación y la experimentación con estas. Es así como una de esas prácticas es la lectura de orina, que no se constituye propiamente como una forma de medicina de tratamiento, sino más bien como una forma de medicina preventiva, por medio de la cual un sabedor o una sabedora, inclusive las matronas, tienen las habilidades necesarias para, con una muestra de orina de sus pacientes, analizar cuáles son las dolencias que tiene cada uno de estos, saber cuál es la forma de tratamiento que se puede llegar a tener, ahora sí recurriendo propiamente a la botánica, e inclusive prevenir grandes riesgos a la salud de cada uno de sus pacientes. Estamos en un espacio amplio donde se trata la medicina ancestral con un sabedor de territorio, donde nos va a decir qué es la muestra de la orina en sus experiencias de la medicina ancestral. Con él les voy a presentar todo su proceso. Respecto a lo que tiene que ver con la vista de orina, pues hay que tener muchas cosas presentes. Primero, pues las características de la orina. Una vez que están las características de la orina ya reconocidas o determinadas, entonces ya empieza uno a determinar qué está sucediendo con la persona respecto a ella. A pesar de que está un poco oscurito aquí, pero vamos a tratar de lograr identificar algunas cositas. Lo otro, el color, la turbiedad de la orina y la forma como el espeso de esa orina son una de las principales características para determinar qué está aconteciendo con la persona
Y además de determinar eso, pues toca ir conociendo qué acontece en cada uno de los órganos de la persona a la cual está enferma o trajo esta muestra. Para ver la orina, pues hay que tener una serie de cuidados. Entre esos cuidados, entre más fresca esté, mejor, porque se identifican cualquier otro tipo de situaciones o de sustancias, elementos que no se van a identificar en una orina que ya tenga varios tiempos. A veces pues uno le pide al paciente recipiente limpio, lavarlo, ¿sí? Porque cuando queda otro tipo de sustancia allí, lo más probable es que uno termine haciendo una lectura un poco errónea en algunos aspectos. Lo otro, después de que el recipiente está limpio, que ojalá sea una botella, a diferencia de lo que ya habíamos hablado que el plástico no, lo más próximo, a veces pues la orina la traen que 1 o 2 días, pues se alcanza a identificar algo, pero no es lo mismo como una orina fresca. A veces uno le dice al paciente, guárdela en la nevera para que más o menos conserve esas propiedades, porque el frío pues ayuda a conservar muchas cosas. Pero siempre yo recomiendo una orina fresca para poder identificar y tener unos datos más, sí, uno ser más asertivo en el proceso de la visión de la orina. En lo que logré observar, pues, desafortunadamente los tiempos no están como muy bien, pero lo que puedo observar es que hay falta de hidratación en la persona de orina esta muestra. Lo otro es, hay problemitas de riñón y algo de hígado, para limpiar y descargar riñón e hígado. Es importante, incluso las características casi que se ven ahí al rostro, y cualquier persona casi que las puede identificar. Incluso hay ciertas sustancias que se logran observar, una serie como nosotros decimos burbujitas, puede ser partículas, le llaman acá, que se ven ahí pues, en medio de la orina. Entonces yo sugiero, primero que todo, una limpieza de esos 2 órganos, que es lo que le puede estar afectando. Usted como sabedor que reconoce toda esa botánica, esa parte de la medicina ancestral, ¿qué producto dentro de su botánica nos puede recomendar para este cuidado de las 2 patologías que usted encontró entre los riñones y el hígado? Hay muchos productos. Aquí se da una situación que es la siguiente. A veces en el espacio donde estamos no están las hierbas o no están los medicamentos desde el punto de vista de la medicina ancestral. Entonces voy a tratar de recomendar lo que más o menos se puede conseguir aquí en este territorio. Para eso había que traer siempre hierba morada, que sería una de las hierbas con las que yo trabajo. También hay unos bejucos que desafortunadamente acá no se pueden lograr, o tocaría ir por ellos porque a veces por nombre no. Si vamos a una determinada región, tiene un nombre, acá tiene otro nombre. Aquí hay que trabajar con un poquito de boldo, que sería lo ideal para diluir un poco de boldo, hervir boldo en agua para este tipo de trabajo, que sería lo que para estos territorios se consigue con facilidad. Si no, pues ya me tocaría desplazarme de algunos bejucos del lugar de origen de donde estoy, y de esa manera tanto ellos como otras hierbas, tal vez sauco, no el sauco de acá, el de sabanero, sino sauco allá de tierra caliente, que puede servir también para ayudarle a limpiar. Hay otra fórmula que se puede dar, pero ya tiende más hacia la sangre, que es la del tomate, el tomate chonto, por unos 5 o 7 días, por lo general días impares, tomarlo en ayunas, sería otra de las cosas que se puede, de los productos que se pueden utilizar. Las plantas y las botellas balsámicas, para sobijo, para baños, ¿sí? Hay que machacar, algunos le llaman macerar,
las plantas. Entonces, cuando toma uno las plantas, estas son un poco conocidas porque son plantas que hay que aprender para trabajar aquí pues en la ciudad, ¿sí? Son más comunes acá. Las piedras, por lo general yo cargo mis piedras, ¿sí? En cualquier lugar se consigue una piedra, pero la característica de la piedra, la energía de la piedra, la relación, como en algún momento hablaba de los elementos con la piedra, ¿sí? E incluso la hora en que se debe procesar esa planta, ¿sí? Todo esto es importante. No es en cualquier recipiente. Yo recomiendo siempre recipientes de vidrio, porque estos recipientes no dejan nada, no queda ningún tipo de sustancia, a diferencia de estos que solo los empleo para agua o para hacer un tipo de mezcla o para tomar una medida, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Las plantas, a veces hay que utilizar, no es muy propio en mí, pero hay personas, hay unos que utilizan algunos metales, incluso para hacer algunos tipos de preparativos. Es muy común. La hora, ¿por qué la hora? Porque es que hay agua, hay líquidos, más bien llamemos, hay líquidos que hay que dejarlos de un día para otro, líquidos que hay que dejar al sereno, ¿sí? La gente desconoce eso, ¿sí? La gente desconoce. Aquí tengo, por ejemplo, para la chupa, este es muy grande, me lo trajeron, pero este es muy grande, es más pequeño, porque cuando la persona se golpea, hay que hacer una chupa, otros le llaman una ventosa. El golpe, cuando uno lo golpea y el golpe es muy fuerte, allá adentro queda cierta sustancia, cierto líquido, a veces sangre, y hay que hacer calentar, poner para que eso salga. Bueno, el proceso es más largo, estoy hablando aquí porque no me puedo extender mucho, pero todo eso hay que hacerlo. Ventosas para líquido y ventosas para gases, son diferentes y cumplen funciones diferentes. La aplicación y los productos que se aplican son diferentes. Bueno, las personas a veces creen que es simplemente esto. Detrás de esto hay otras cosas que se hacen, ¿sí? Perdonen que les muestre todo esto que está aquí, estos productos. Resulta que a veces vamos a lugares donde no existe muchas de estas cosas. Mi afán y mi ganas de aprender esto fue por una tía que llamaba Fidelia. Andaba en el monte con ella y en un momento decían que la veían, por decir, en Monserrate, y en otro momento la veían allá por los lados de Chía, pero en el monte, sí, es como por darle la distancia a la gente. ¿Qué sucedía? Que ella hacía las pastas en el monte, hacía su jarabe, hacía cualquier tipo de sustancia, conocida tanto de monte que ella todo lo hacía allá, ¿sí? E iba con su esposo y no tenían problema por eso. O sea, lo que es pasta, lo que es jarabe, lo que es cualquier otra cosa esas de la medicina, ellos lo preparaban allá. Aprendí algunas cositas, no sé qué tanto, porque uno dice algunas cositas, puede ser poco o puede ser mucho, pero todo eso uno debe implementarlo y compartirlo con nosotros. De tal manera que esa información debemos ver cómo se debe buscar la manera como se sigue guardando, que no se vaya a perder. Y hacer las pastas es fácil, ¿sí? En este libro no solo están los pacientes, hay otro libro donde uno va escribiendo la fórmula de qué sucedió con esa persona, el tiempo en que se curó. Además de curarse en ese tiempo, uno anota todos esos registros, de tal manera que esos registros o le sirvan a otra persona que le interesen, o a otro amigo, o se puedan compartir con otras personas de la misma línea, entre sabedores, como nos llaman aquí a nosotros, ¿sí? Esos registros son importantes, porque esos registros son los que en un futuro
hacer con esto es preservar este tipo de cultura. La cultura afro se ha enfrentado a diferentes... Lo que estamos tratando de hacer con esto es propender por la preservación y la salvaguardia de la cultura afro, en especial de todos estos conocimientos ancestrales que están ahí para las nuevas generaciones. Nos valemos como excusa de un medio audiovisual, como lo es este documental, para que la salvaguardia de cada uno de esos conocimientos, para que posteriormente las nuevas generaciones puedan no simplemente conocerlo, sino utilizarlo, puedan enaltecer el nombre de sus mayores y, por supuesto, puedan continuar con los saberes heredados por sus mentores, en este caso Benjamín, una de las personas con más conocimiento sobre la medicina ancestral, específicamente sobre la lectura de la orina, residenciadas en Bogotá y cuya situación se replica alrededor del país, tal y como ya nos lo ha dicho, en donde muchos sabedores se han acentuado en las ciudades y han tratado de aterrizar todos los conocimientos a esos territorios, adaptando las plantas que utilizan, adaptando sus conocimientos, pero nunca olvidando todo lo que el territorio de donde provienen les ha brindado. Nos toca unificar criterios en cuanto al conocimiento, en cuanto a la información botánica, o sea, de cada una de estas hierbas, de lo que se utiliza aquí, lo que se utiliza allá. Tenemos gente en el Caquetá, gente en San José de Guaviare, gente aquí en la sabana cundiboyacense y en otros espacios de Colombia. Entonces, esa riqueza cultural y a la vez ese conocimiento, tenemos que ver cómo se recoge, se unifica, y la idea es que compartamos esa información.